Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios, funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, matriz cuenta, casa administrativa, miracielos, posgrados, Fab Lab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes, Azogues y Matas. Extensiones, Cañar y La Troncal. Centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora. Oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, Clínicas Odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra Casa de Estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, Defensoría Universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes, a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP. El alma mater
A través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional QS World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Muy buenas tardes. La Red de Investigación de Observatorios de la Universidad Católica de Cuenca les da la más cordial bienvenida al webinario El Observatorio Informa, una jornada de trabajo integrada por 3 webinarios. Hoy iniciamos con el Observatorio de Desarrollo Social. Continuamos el día de mañana con la presentación del Observatorio de Salud y finalmente el jueves 25 cerramos nuestra serie de webinarios con el Observatorio de Fenómenos Socioeconómicos. La toma de decisiones en las instituciones educativas, en la empresa, en el sector público, en el sector privado, se sustenta en la información y el análisis. Sin embargo, si los datos disponibles no son suficientes, poco fiables o desactualizados, las tareas o acciones apoyadas en dicha información estarían destinadas al fracaso. Es aquí en donde el accionar de la Red de Investigación y Observatorios RIUC toma el protagonismo, puesto que su proyección es convertirse en un referente para el sector científico, empresarial y social, otorgando datos confiables que permitan facilitar la toma de decisiones, el planteamiento de políticas y estrategias o simplemente como fuente de consulta para trabajos de investigación. En este sentido, damos la cordial bienvenida a nuestro selecto panel, a nuestros compañeros docentes, estudiantes y público en general que hoy nos acompañan. En esta tarde contamos con la presencia del doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, el doctor Orlando Álvarez, jefe de investigación, doctor Estefano Torachi, coordinador del CITT, doctor Jaime Tinto, coordinador de la Red de Investigación y Observatorios RIUC, y a todos quienes se han dado cita en nuestro primer evento de socialización y visibilización del accionar de cada uno de los observatorios que hoy se dan cita, tengan nuestras sinceras bienvenidas. A continuación, le damos paso al doctor Orlando Álvarez, jefe de investigación, para sus palabras de bienvenida. Doctor, le escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. En realidad, bueno, para mí es un honor decir unas palabras en este evento y a su vez quiero felicitar a todos los miembros de la red de investigación y observatorios de la Universidad Católica de Cuenca por su primer evento divulgativo, en el cual se van a presentar pues 3 temáticas de interés para toda la comunidad. Ya como dijo la compañera Aura, los observatorios constituyen una pieza fundamental, no solo en la toma de decisiones, en la implementación de actividades, sino también en los procesos de investigación. El observatorio se basa en la premisa o en el concepto de información para la acción. Y no es solamente la recopilación de la información, sino es la validación, el análisis, la interpretación, la puesta a punto de esta información para diversos procesos, decisiones, investigación, tomas a nivel de gobierno, de sociedades, etc. Les quiero participar que esta serie de webinar constituyen una pieza fundamental para todos los procesos, como dije, de la universidad, y los invito y los felicito por la organización e invito a los participantes a prestar suma atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Orlando, por sus palabras. Damos paso a las palabras de inauguración de nuestro evento a nuestro señor rector, doctor Enrique Pozo Cabrera. Señor rector, le escuchamos. Muchísimas gracias por participarme de este importantísimo evento que no únicamente tiene importancia para la universidad, sino para toda la colectividad. Pues lo que hacen en los distintos observatorios es mirar en el contexto de una realidad problemas. Plantea alternativas a la solución de esos problemas. Proporciona datos para una asertiva toma de decisiones o planteamientos de políticas que pueden ser al interior de nuestra institución, como también y fundamentalmente hacia afuera, para que la autoridad pública tenga las alternativas necesarias para dirigir, orientar todas y cada una de las acciones. Estos 3 eventos a desarrollarse por parte de lo que bien se ha denominado red de observatorios va a permitir que nosotros nos vinculemos con la colectividad a través de asertiva información. Datos que nos van a permitir a nosotros estar cerca del planteamiento de soluciones. Aspiro que de esta información que se van a transmitir desde los centros, tanto institucionalmente cuanto afuera, se hagan planteamientos de investigación que generen nuevo conocimiento y alternativas para vincularnos con soluciones a los distintos problemas que tiene la colectividad. Y estoy seguro que muchos de los planteamientos que se han de realizar van a convertirse, de hecho, en herramientas indispensables para abordar la crisis económica, política y de salud que tiene el Ecuador. Muchísimas gracias y éxitos en el evento. Gracias, señor rector. Continuamos con las palabras del doctor Jaime Tinto, coordinador de la Red de Investigación y Observatorios. Doctor, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, estimadas autoridades de nuestra universidad, estimadas autoridades de otras universidades. Tenemos con nosotros a
a Rebeca Castellanos, rectora de la Universidad Nacional de Educación. Tenemos otras autoridades en representación de otras casas de estudio y contamos con la participación de entes tanto públicos como privados para este abrebocas de dar, digamos, la introducción de lo que será esta red de observatorios de nuestra casa de estudio, sobre todo con el propósito de ponernos a la orden, a la comunidad en todos los sentidos y trabajar de la mano con ellos. Primeramente quiero hacer una introducción a lo que es el fenómeno de observar. La observación desde el punto de vista de la ciencia se veía simplemente como aquella técnica que se encargaba de recopilar información. Nosotros trascendemos hacia el ámbito universitario y esa observación va más allá de una simple recopilación de datos y constituimos el fenómeno de observar como aquel conjunto de pasos donde nos abocamos al estudio de un fenómeno de cualquier índole. Recompilamos el mayor número de información posible en forma objetiva y seguidamente con el estudio de las variables que componen dicho fenómeno, intentamos comprender el estudio científico del fenómeno y aquí viene el plus que le damos a la universidad, que es el de analizar esos fenómenos en busca de nuevos conocimientos. Así que el observatorio, en este caso, red de observatorios en cada campo de la ciencia, pasa a ser un espacio de colaboración. Esto es bien importante. No colaboración simplemente entre las áreas científicas, sino colaboración hacia afuera, hacia la sociedad. Corresponde a los observatorios estar permanentemente monitoreando para dar soluciones a la colectividad. Corresponde el concepto actual de observatorio de adaptarse a las ventajas que tenemos como misión, no solamente recopilando, tratando y difundiendo información, sino para conocer mejor la cambio de conocimiento y activar las redes científicas que realmente nos van a permitir entre universidades, entre entes públicos y privados, ahondar y desarrollar los nuevos conocimientos que darán soluciones a la sociedad. Así pues, el principal objetivo de la observación es la comprobación del fenómeno que se tiene a la vista, con la preocupación de evitar y de precaver los errores de observación, pero dando la percepción de ir hacia una nueva forma de conocimiento. Los observatorios universitarios no solamente se constituyen para dar soluciones puntuales, sino para el monitoreo permanente de la ciencia. Es así que un fenómeno estudiado lo podremos replicar en nuestras universidades, en nuestra sociedad, en nuestro contexto, e incluir aquel conjunto de variables que realmente no han sido consideradas o que para nuestra sociedad deberían ser considerados. Vemos que los observatorios se constituyen como entes dinámicos, entes que realmente tratan los procesos de investigación como algo realmente dinámica y que nos permite avanzar en el mundo de la ciencia. Muchas gracias a todos ustedes y les dejo el espacio para que en esta sesión vamos a conocer 3 de los observatorios que tenemos en nuestra casa de estudio.
Gracias, doctor Tinto, por sus palabras. Por su ilustración en estos temas que hoy en día toman fuerza en la comunidad académica y en la comunidad en general, puesto que el ser mediadores entre el campo científico y la sociedad en general es el reto de un observatorio en esta oportunidad. De esta manera, damos la bienvenida a nuestra primera panelista, docente universitaria, psicóloga Yenima Hernández. Ella pertenece al Observatorio de Desarrollo Social y esta tarde nos presenta el tema Afrontar al COVID en Ecuador, variables de riesgos y protección. Estimada Yenima, te damos la bienvenida y la palabra es tuya. Te escuchamos. Gracias, Aura. Gracias a todas las autoridades, al señor rector por ilustrar este evento. Bienvenido al doctor Tinto en la coordinación de estas actividades y especialmente por dar la oportunidad al Observatorio de Investigaciones Sociales de poder abrir esta sesión en el contexto de uno de los fenómenos sociales que a nivel global más repercusiones e inquietudes causan, no solo por las, digamos, consecuencias sociales, económicas, políticas, sino especialmente por cómo las personas pueden incorporar, cómo han incorporado, cómo han dinamizado su vida, sus vidas personales, sus vidas familiares, en el contexto de un evento pues novedoso. Les voy a compartir la presentación. Por favor, ahora me ayuda si se ve bien, si estamos proyectando. Sí, está perfecto, estamos viendo. ¿Sí? ¿Está en modo pantalla completo o aún no? No, no está en modo pantalla. Ahora sí estamos en pantalla completa. Bueno, le hemos titulado esencialmente Afrontar al COVID en Ecuador, variables de riesgo y protección, porque la orientación fundamental de este estudio, que dígase un dato importante, es el resultado de 2 proyectos de investigación en los cuales participan docentes, estudiantes de pregrado y posgrado de nuestra universidad que fueron presentados a la convocatoria de proyectos COVID y están más que nada orientados a, como señalaba el doctor Pozo inicialmente, poder identificar hacia dónde ir, o sea, qué variables, qué eventos resultan importantes para poder orientar pues la intervención posterior en el ámbito del bienestar psicológico, en el ámbito de la salud mental y la calidad de vida de la población ecuatoriana. Les voy a compartir entonces una pequeña introducción al tema y luego los resultados de estos 2 proyectos de investigación que les había compartido quiénes habían sido, y aprovecho para pues felicitar a los estudiantes que se encuentran en nuestra sala y que fueron protagonistas de estos resultados que hoy les vamos a compartir. Definitivamente la pandemia ha sido un evento que ha pues cambiado la vida, es una realidad que debemos asumir en el contexto de una realidad que se ha transformado en ámbitos muy generales, pero también muy específicos a partir de sus consecuencias. Y les comparto una reflexión de un investigador que señalaba que la pandemia ha sido uno de los principales estresores que ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años. Y este dato es importante, en los últimos 100 años. Y luego veremos por qué. En tanto, se ha convertido en un conjunto complejo de situaciones que tienen un alto potencial, que han amenazado, que han significado un reto, un daño, una amenaza, una pérdida para las poblaciones y que ha hecho de muchos modos que las personas inviertan grandes esfuerzos, no solo desde el ámbito material, económico, sino desde el ámbito psíquico para poder manejar y adaptarse a estos nuevos contextos. Los desastres naturales, las epidemias en sentido general, son fenómenos de una elevada frecuencia, de una elevada trascendencia además, y aunque
Los más habituales o los que más trascendencia mediática han tenido hasta este momento son desastres de tipo natural, de tipo tecnológico. Hemos asistido en los últimos años a desastres importantes en el ámbito de la salud que han requerido un abordaje transdisciplinar. De allí la importancia de percibir y analizar estos fenómenos desde los observatorios que tienen la posibilidad de integrar especialistas de diversas áreas, considerando pues ya todas las potencialidades que han demostrado que tienen para transformar las dinámicas sociales, económicas de las personas. Estos desastres no son, como decía, infrecuentes, y no solamente no son infrecuentes, sino que han tenido un incremento importante en los últimos años, y entre las principales causas que se destacan se encuentran, bueno, pues el cambio climático, políticas de salud ineficaces en el caso de las epidemias en salud, crisis de gobernabilidad que han asistido y que asisten de manera global y que impactan en el incremento de estos desastres y en las secuelas y repercusiones que tienen a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario. Ecuador en el último periodo, o sea, en los últimos 10 años, ha reportado incremento de epidemias como la malaria, la tuberculosis, las influencias y el VIH, que no, como decía, no han tenido la trascendencia quizás comunicativa, bueno, por las características de estas epidemias, pero que han cobrado una morbilidad importante y también han tenido repercusiones importantes en función del estigma y la discriminación que generan las poblaciones. La OMS señala, o sea, la Organización Mundial para la Salud, que este crecimiento se augura, se incrementa en los próximos periodos a raíz de las secuelas que justamente nos está dejando el COVID, y ha existido epidemias en particular que han incrementado considerablemente el número de casos, como el cólera, la malaria, que han afectado a la región latinoamericana en el año 2017, por solo citar algunos ejemplos. Hay algunos datos curiosos, y ahorita les decía, les mencionaba que recordáramos este dato de los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque esta no es la única epidemia en salud de elevada magnitud pues a la que hemos asistido, a la que ha asistido la humanidad. En el caso del COVID se reportan los últimos datos, 123,8 millones de infectados a nivel mundial y 2,7 millones de fallecidos, igualmente de manera global, por solo mencionarles dos epidemias que han tenido una repercusión importante en número de vidas. La gripe española, alrededor de los años 1919, que cobró entre 30 y 40 millones de muertes, y un evento también en salud con amplia repercusión social que también tuvo la particularidad de limitar la movilidad a nivel internacional. Por ejemplo, fue la gripe H1N1 con incluso la variante AH1N1 que surgió posterior, que cobró 500.000 de fallecidos. Sin embargo, ¿qué le hace diferente al COVID frente a estas otras epidemias que en términos de magnitudes pues ha tenido una repercusión importante? Ella per se, o sea, la pandemia COVID tiene características que le hacen particulares y que justifica la necesidad de agilizar las estrategias de intervención. Ha sido una problemática extremadamente novedosa, o sea, a la cual no hubo, digamos que, oportunidad para poder preparar políticas públicas para dar respuesta. Una duración prolongada. Ciertamente han existido otras epidemias que han tenido duración prolongada, pero pues no hemos asistido en este último periodo a otros. Han existido escasos estudios sobre la fisiopatología del virus, un desconocimiento actual de su tratamiento. Bueno, pues sabemos hoy cuánto se polemiza en relación incluso al uso de las vacunas preventivas y algunas que tienen una orientación en este caso de tratamiento. Los mecanismos de transmisión son muy complicados porque están justamente relacionados a alteraciones o de algún modo a expresiones comportamentales, o sea, está relacionada definitivamente la transmisión del COVID a los patrones comportamentales. Y sabemos que modificar comportamientos y actitudes no es tan simple como pues, en algunos casos podría parecer. Y definitivamente los mecanismos de afrontamiento psicológico que demandan las epidemias en particular
a diferencia incluso de otros desastres naturales, requieren niveles importantes de madurez psicológica que debemos trabajar a lo interno de nuestras poblaciones, de nuestras comunidades. La Organización Mundial incluso la declara como una seria amenaza para la salud, incluso llega a comparar su alcance como que ha sido más destructivo que otras muertes violentas y que incluso algunas acciones terroristas. O sea, definitivamente estudiar el COVID es una urgencia a nivel global, no solo estudiarlo desde los procesos intrínsecos relacionados a la fisiopatología, sino a de qué manera poder intervenir para la toma de decisiones en el comportamiento humano, comportamientos que favorezcan la salutogénesis y el bienestar de la población. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en Ecuador? ¿Cuáles han sido las características más relevantes que ha tenido pues la pandemia? La irrupción ha sido explosiva. Conocemos que desde la aparición del primer caso hasta la multiplicación a nivel global, el periodo ha sido extremadamente corto, por lo tanto se asocia como una de las principales causas de colisión de los sistemas de salud. Ha tenido un alto riesgo de transmisión comunitaria. Esto no ha sucedido de igual manera en todos los países. Hay países que la vía fundamental de transmisión inicial fue pues por casos importados desde una visión epidemiológica. Sin embargo, en el contexto ecuatoriano la transmisión comunitaria ha sido fundamental y la tasa de mortalidad también ha sido alta. Se estima que está entre los países latinoamericanos que ha reportado las mayores tasas de mortalidad. Por lo tanto, ha generado un colapso del sistema de salud, sobre todo en las etapas iniciales. Como características sociodemográficas importantes para poder entender este evento, debemos mencionar que ha afectado fundamentalmente a población masculina y algunos de los estudios que ya se están realizando apuntan a que está relacionada directamente a una perspectiva de género, cuán diferente afrontan los hombres los eventos de salud en comparación a las mujeres, y les voy a compartir algunos resultados que ya existen realizados en otros países en este sentido. Población adulta joven, o sea, económicamente activa, si bien la mortalidad inicialmente fue fundamentalmente en población de edad más avanzada, la infección en sí misma fundamentalmente afectada a población adulto joven que de muchos modos ha tenido una repercusión en la vida económica del país y de las familias. Las medidas restrictivas a la movilidad humana, la paralización de la vida social, de la vida económica, de la vida educativa, y hago un énfasis importante en esto porque han sido niños, adolescentes y jóvenes, poblaciones severamente afectadas en el ámbito de la salud mental como resultado del contexto pandémico. Y sin dudas esto es, como dicen nuestros amigos y colegas microbiólogos, un caldo de cultivo ideal para un grupo de alteraciones importantes en el bienestar de las personas. El estrés psicológico, la depresión, los desórdenes de ansiedad, la violencia intrafamiliar, que ha sido un problema en nuestro contexto, la violencia de género, el estrés postraumático, que es un trastorno establecido que aparece en contextos pandémicos, y el consumo de sustancias adictivas. Nos ha resultado muy paradójico que, a pesar de Ecuador ser un país que ha tenido en los últimos 5 años y además tiene una historia de desastres naturales, los estudios que identifican los recursos psicosociales para afrontar estos fenómenos naturales y de salud han sido insuficientes. Los diseños metodológicos han sido diseños metodológicos que han tenido limitaciones importantes, y por lo tanto no se ha podido generar un modelo explicativo sobre cómo los individuos, las familias y las comunidades afrontan o pueden afrontar estos eventos. Y un poco en este contexto surgen estos proyectos de investigación que se han desarrollado desde la carrera de Psicología Clínica, pero que son parte de los resultados del Observatorio de Fenómenos Sociales. El aporte fundamental que estas investigaciones siempre han pretendido dar, estos 2 proyectos de investigación, ha sido poder identificar, y retomo las palabras del doctor Orlando y el doctor Pinto, desde el método científico, cuáles pueden ser variables que se pueden incluir en la comprensión explicativa de cómo las personas están actuando y por qué
ha existido una elevada transmisión comunitaria y por qué además hay un alto índice de violencia intrafamiliar, de ansiedad social en el contexto de la vida cotidiana. Bien, hay numerosas investigaciones que voy a hacer un recorrido rápido en aras del tiempo, que han investigado pues, las manifestaciones psicológicas ante eventos de gran magnitud en salud, y escogí estas porque han sido, digamos que las últimas epidemias que han cobrado un número importante de vidas y que han tenido una morbilidad importante: el H1N1, el virus, o sea, otras influencias, otras infecciones respiratorias como el MERS, la influenza equina, el ébola, que en el continente africano cobró un número importante de vidas. Todas las investigaciones que se han hecho en este sentido orientan hacia la presencia de desórdenes del sueño, estados confusionales, síntomas ansiosos en el orden de los trastornos psicofisiológicos como irritabilidad, fatiga, ansiedad, disminución del rendimiento, consumo abusivo de fármacos tranquilizantes hipnóticos que en Ecuador han tenido un incremento. Se estima, el Ministerio de Salud estima que se han duplicado el consumo la demanda de estos fármacos, asociado al incremento, por supuesto, de esta morbilidad general de orientación ansiosa. Y a nivel comunitario se plantea que también se debilitan las estructuras comunitarias por el deterioro del sentido de pertenencia y la cohesión asociada al impacto de estas pérdidas. Hay algunas variables sociopsicológicas que igualmente queríamos compartir para poder desde este momento orientar hacia dónde estarían los grupos susceptibles de intervención, y estoy pensando en nuestros proyectos de vinculación con la comunidad. El sexo, por ejemplo, en otras epidemias se ha demostrado, y posteriormente verán que ha sido también en los resultados de esta investigación, el sexo es una variable definitivamente asociada a cómo las personas afrontan las epidemias, la edad, el nivel instruccional, los niveles de ingreso, e incluso hay evidencias de que el tipo de contrato laboral que tienen las personas también es una variable que puede predecir este comportamiento. El sexo femenino está asociado al uso, y bueno, pues ahí en defensa siempre de un enfoque de género, está asociado al uso de estrategias de afrontamiento evitativo centradas en emociones negativas, una búsqueda de apoyo social mayor y una mayor expresión emocional de apertura ante los eventos traumáticos, en tanto el sexo masculino, que repito, ha sido el más afectado en el contexto de la epidemia del COVID en Ecuador, se ha asociado a una mayor despersonalización, a una menor búsqueda de apoyo social y por lo tanto a un manejo más inadecuado de las emociones. Obviamente el alto nivel instruccional es definitivamente una variable protectora que está relacionada con la búsqueda de alternativas y afrontamientos cognitivos positivos relacionados con el estrés, o sea, que protegen de la aparición de estrés y otros fenómenos relacionados a la salud mental. Igualmente, estos son resultados coherentes con otras epidemias, o sea, han sido resultados similares, variables que igualmente han sugerido que esto podría ser un patrón de manifestaciones psicológicas ante las epidemias y que por lo tanto requiere investigaciones que le puedan dar continuidad. Igualmente, por citar algunos ejemplos, una revisión sistemática con metaanálisis que revisó todas las publicaciones académicas, o sea, provenientes de bases de datos académicas en infecciones respiratorias importantes como el SARS y el MERS ocurrido en los últimos años, detecta que existe prevalencia de síndrome de estrés agudo. Estamos hablando, repito, de un trastorno ya clasificado como tal, una alteración importante de la salud mental, y que parece de igual manera ser más acentuados estos síntomas en los periodos de confinamiento, aislamiento y cuarentena, tal cual ha sido también los resultados que se han obtenido. Entre los principales estresores que se han identificado en estas investigaciones, esta realizada, por ejemplo, en el año igualmente 2020 sobre el impacto psicológico de las cuarentenas, fíjense que hay un patrón similar al cual hemos vivido todos.
todos. Periodos prolongados de aislamiento y cuarentena, creo que estamos ya a la puerta de 1 año y medio de periodo de distanciamiento social, o sea, pasamos por el aislamiento, cuarentena y el distanciamiento y las medidas de prevención, cuyo tiempo de duración está íntimamente relacionada con la presencia de estos trastornos, o sea, mayor tiempo de duración, mayor es la presencia de esta sintomatología. La presencia de temores y miedos relativos a la posibilidad de la infección propia o de la familia y a vivenciar estos síntomas de la infección, la frustración y tedio que ha sido una problemática de adolescentes y jóvenes en el contexto ecuatoriano por el aislamiento, la disminución y la modificación de las rutinas habituales, en particular por la disminución de los contactos interpersonales y, por supuesto, el increíble aumento de información deficiente e inadecuada que se ha suministrado por medios de comunicación a nivel internacional. ¿Qué nos ha mostrado el COVID? ¿Cuáles son los resultados que las investigaciones internacionales ya nos muestran en relación a cómo las personas están enfrentando desde el punto de vista psicológico todo este periodo de estrés, que ya no es un estrés agudo, estamos en periodos de estrés crónicos, ¿bien? El aislamiento inicial y este posterior distanciamiento social, todas las pérdidas de vidas, las pérdidas afectivas, las pérdidas en el ámbito económico y sobre todo una pérdida que ha tenido, que ha demandado de las personas duelos importantes en el ámbito de las parejas, en el ámbito de las relaciones interpersonales, han sido justamente la afectación de la movilidad y de las libertades individuales en el sentido de la expresión libre de las diferentes formas de relación interpersonal. Estas crisis psicológicas han tenido un impacto de moderado a grave. Bien, quiere decir que han tenido una polisintomatología en las personas que ha afectado a todas las esferas de convivencia. Hay numerosas evidencias, por citarle algunas, en China, digamos, en la primera etapa, en los primeros meses de la pandemia, justamente se hizo una evaluación en población extendida en 194 ciudades de China, y aparecieron síntomas depresivos de moderados a graves casi en el 20%, 17,8% exactamente, y manifestaciones de ansiedad casi en el 30% de la población investigada. Un 75,2% de las personas, como digo, era una población extendida, manifestaba preocupación sobrevalorada y por lo tanto estas preocupaciones sobrevaloradas también se convierten en manifestaciones de ansiedad sobre la posibilidad de contagio y hay dos factores de riesgo muy importantes que se relacionan con el sexo femenino y la condición de ser estudiantes como variables más relacionadas a la expresión de estas alteraciones. En el caso de las manifestaciones depresivas, por ejemplo, en este estudio también hecho en China, se reportó un 3,7% de prevalencia, lo que demanda para los sistemas de salud una preparación especial en el tema de formación de recursos humanos, de farmacología, de intervenciones a nivel de promoción y prevención de salud. En la etapa post-cuarentena, las pérdidas económicas han sido el estresor más relevante, especialmente en personas de bajos recursos, obviamente en el sector informal, por lo que han sido las poblaciones más vulnerables que han demandado mayor número de intervenciones en términos de disminución de ansiedad, de angustia, de ira. Recordemos que la universidad fue parte de un proyecto, es parte, perdón, de un proyecto de intervención en estas necesidades especiales en el ámbito de la promoción y la prevención, porque las demandas eran importantes y el sector salud requería otros actores que pudieran ser parte de la intervención en estos fenómenos. Como predictores de un mayor impacto psicológico, miren qué interesante, las edades menores a 25 años, o sea, la población juvenil, mucho más que la población adolescente, que la población infantil, las personas solteras de nivel educativo básico, las personas que viven solas, y de sexo femenino. Entonces hay una pregunta que nos parece relevante en este momento. ¿Cuáles serían posibles determinantes psicosociales de la transmisión de la enfermedad, de la adherencia a los tratamientos disponibles? Les comentaba hace un ratito, hoy estamos
vivenciando toda una crisis y una polémica increíble en relación al tema de las vacunas. Hay un número importante de personas que se están cuestionando pues el acceso a a los tratamientos preventivos. Los medios de comunicación también se han encargado de realizar un descrédito importante de los avances que en este sentido se han logrado. Y bueno, pues cómo las personas pueden lograr una mayor adherencia a los tratamientos, cómo pueden lograr el desarrollo de conductas adaptativas ante las circunstancias actuales. Un poco han sido los grupos, digamos, del sector salud, o sea, los prestadores de servicios de salud, de la población juvenil, la población infantil y femenina. Creo que escogimos justamente estas ilustraciones porque han sufrido intensamente el embate de la pandemia. Desde el punto de vista psicológico, esto se respondería desde algo que se llaman recursos psicológicos de resistencia. O sea, ¿cuáles podrían ser o cuáles son aquellas fuentes fundamentales que pueden emplear las personas como respuesta psicológica adaptativa ante eventos estresantes? ¿Sí? Hay numerosas evidencias, como decía, ante otros eventos naturales y en particular ante otras epidemias, de que es el afrontamiento adaptativo en este caso y el apoyo social, digamos que estos recursos que pueden de alguna manera responder a esta pregunta, cómo desarrollar comportamientos que favorezcan una respuesta más positiva, comportamientos que de alguna manera detengan la transmisión y desarrollen una adherencia terapéutica. Desde este constructo, digamos, desde esta perspectiva teórica, se plantearon los dos proyectos de investigación orientados a identificar cómo la población ecuatoriana ha afrontado, qué estrategias ha utilizado para afrontar el COVID y si ha dispuesto o ha evaluado como que dispone de redes de apoyo social que de alguna manera puedan ser protectoras en el contexto de la epidemia. Hay investigadores que han sido pioneros en este sentido, pero igualmente son conocidos por el auditorio y no me detendré. Les voy a robar un segundito, por favor. Esto es también un resultado de las adversidades del COVID. Pues no tenemos acá un asistente, pues tengo que facilitarme el agua. Me regalan un minutito, así ustedes van pensando en las posibles preguntas que pueden formular. O sea, les pido excusas. Bueno, ha sido bien breve. ¿Cuál podría ser entonces la respuesta en este sentido? ¿Afrontamientos adaptativos o desadaptativos? Bueno, definitivamente es el afrontamiento adaptativo, aquel afrontamiento que ha demostrado tener un impacto positivo en el bienestar y la salud y que está relacionado esencialmente con la posibilidad de disminuir reacciones emocionales negativas, centrarnos en la resolución del problema y realizar modificaciones en nuestros contextos sociales más próximos, pero también en los contextos sociales laborales, de manera tal que nuestros comportamientos puedan orientarnos hacia la salud. ¿Qué experiencias se han descrito de afrontamiento en otras epidemias? Bueno, pues sin dudas. Todas apuntan, aquí están las principales epidemias, a que ha sido el apoyo en el contexto laboral, por ejemplo, un elemento importante en la epidemia MERS-CoV, que se registró en el año 2014, el procesamiento cognitivo ante las situaciones de estrés laboral. No olvidemos que las personas, bueno, en el contexto particular de esta epidemia, obviamente tuvieron también situaciones de confinamiento y aislamiento y fueron justamente los recursos que ofrecieron las instituciones laborales el evento más destacado por la población, por las personas que atravesaron estos eventos como el recurso protector que les permitió afrontar de manera positiva la epidemia.
En el brote, por ejemplo, en el que se reportó de SARS, igualmente de influencia respiratoria en Hong Kong, los recursos más empleados para la reincorporación a la vida cotidiana se centraron en crear redes de integración social. Fíjense cómo todas las variables orientan hacia la necesidad de, articular mecanismos de apoyo social que se puedan expresar en el contexto familiar, interpersonal, pero también comunitario y laboral, como elementos que junto al manejo positivo de las emociones tienen un mayor impacto en cómo afrontamos estas epidemias. En términos generales, estos resultados son coherentes. En el contexto del COVID hay ya algunos estudios que orientan en esta dirección. En España, por ejemplo, que fue uno de los países más fuertemente azotados en las primeras etapas, en el primer brote, e igualmente lo está haciendo en este rebrote, se estudiaron estos mecanismos y se insiste en que el uso moderado de estrategias de naturaleza cognitiva, la intelectualización, o sea, la comprensión cognitiva del fenómeno, la distracción, la reevaluación, el humor y el apoyo emocional son variables importantes para afrontar el COVID. Y este estudio ecuatoriano que aporta resultados relevantes que se hizo en Quito, aún no se disponen de estudios en poblaciones extensas en el Ecuador. Este que hemos realizado en la universidad es uno de los que hasta la fecha se han realizado con población extendida, aporta que el 50% de los hombres investigados tienen un elevado riesgo para la salud por una baja percepción de riesgo social. O sea, han sido los hombres quienes han sufrido el embate, como les decía, en nuestro contexto, por una baja percepción de riesgo. Sin embargo, perciben que disponen de redes de apoyo social. Igualmente resultados investigaciones realizadas en Italia se orientan en este sentido. Hay dos elementos que han sido protectores definitivamente. Y bueno, como en la vida pocas cosas son en blanco y negro, yo creo que si durante muchos años se ha satanizado las redes sociales, se ha satanizado muchas veces el tema de las tecnologías, han sido, digamos que tablas salvadoras para restablecer de alguna manera la esperanza y la satisfacción personal y restablecer las redes de contacto. O sea, hay ya igualmente evidencias científicas que orientan a que el espacio virtual se ha convertido en uno de los recursos más importantes para rescatar el entretejido social y la integración social, que es básica para la felicidad y para la satisfacción, así como la realización de ejercicios físicos. Ha habido todo un incremento de presentaciones y aparición de programas que se han orientado a que desde casa o en espacios abiertos las personas puedan realizar ejercicios físicos. Incluso se reportan personas que no tenían un estilo de vida activo en relación a la práctica sistemática de ejercicios físicos, y ha sido uno de los elementos más importantes que a nuestro parecer deben ser consideradas en las futuras políticas públicas que se establezcan en el Ecuador como recursos de afrontamiento a la pandemia y en general a otros eventos de naturaleza pandémica. Y aquí, bueno, les presento un poco pues el plato fuerte de lo que han sido estos dos proyectos de investigación. Hasta este momento pues pretendíamos un poco situarnos en el contexto de qué ha dicho el mundo en relación, qué ha recogido la investigación a nivel internacional en relación a cómo afrontar epidemias, cómo afrontar eventos de grandes magnitudes. Y pues ahora veamos un poco qué ha pasado, cómo hemos recogido pues el afrontamiento y el manejo psicológico en el contexto ecuatoriano. Hay dos proyectos, yo les había mencionado, que se entrelazan en esta presentación de resultados. Un primer proyecto que es el proyecto de estrategias de afrontamiento al estrés y estados emocionales, factores protectores y de riesgo psicológico en situación de desastre en población universitaria de Cuenca y Quito. Y les voy a compartir un poco cuáles han sido los resultados más importantes de este primer evento, de este primer proyecto, perdón. Bien, la población se investigó en este caso, le estamos compartiendo los resultados
de la investigación hecha en la Universidad Católica. No les podemos compartir aún, lo haremos en otros momentos, los resultados de la PUSE, pero esto nos ofrece un panorama del contexto de nuestra universidad, cómo se ha ido comportando. Se estudiaron 2.400, o sea, 2.042 personas, de las cuales la mayor proporción, con diferencias significativas entre estas magnitudes, fueron mujeres provenientes fundamentalmente de zona urbana, distribuidos según el rol que desempeñan en la universidad. Según aparece en la tabla que les comparto, o sea, un número importante de estudiantes participaron en la investigación para bien, pues pudimos apreciar y podremos delimitar políticas de intervención en este sentido, al ser esta una de las poblaciones más afectadas, la población juvenil. En relación a cómo han percibido el estrés, yo les comentaba al inicio que estos cuestionarios fueron, o sea, este levantamiento de datos se hizo en la etapa en la cual nos encontrábamos en fase de aislamiento y de distanciamiento social, y la percepción de estrés, acá les he destacado un poco de manera más llamativa los principales resultados. Si bien el 75% de manera global perciben que el estrés ha sido leve, no olvidemos que entre el 10,9 y 8, o sea, aproximadamente más de un 21% de nuestra población ha percibido un estrés moderado y severo. Cuando las personas perciben estrés moderado y severo, ya estamos hablando de que se acompañan de alteraciones en el sueño, de manifestaciones conductuales, de alteraciones cognitivas, de alteraciones interpersonales. Por lo tanto, son manifestaciones pues nada despreciables, y de alguna manera las expresiones o las manifestaciones más relevantes estaban relacionadas con una reacción desproporcionada en relación al evento en determinados contextos, la imposibilidad de poder manejar, de sentirse relajado, de poder sentirse en circunstancias de bienestar y placer en las distintas esferas de su vida, y la presencia de irritabilidad, que sin dudas está relacionada con alteraciones en las relaciones interpersonales, alteraciones en las relaciones de pareja, y bueno, de alguna manera podría explicar las expresiones de violencia intrafamiliar y de violencia de género que se ha vivido y que se han recogido por los canales oficiales de información en el país. Si apreciamos los estudiantes, que son nuestra razón de ser, nuestro sentido de ser en la universidad, reportan las proporciones, digamos que más elevadas de manifestaciones de estrés a nivel moderado, a nivel severo, e incluso casi un 5% de nuestros estudiantes percibieron un estrés extremadamente severo. En relación a la presencia de sintomatología ya estructurada, quiere decir, cuando hablamos de depresión no estamos hablando solo de tristeza, estamos hablando de otras manifestaciones que se integran en todo un cortejo sintomático, y hay cifras igualmente considerables. Entre el 65,7% y el 19,8% tenían manifestaciones clínicas de depresión e igualmente de ansiedad, que en coherencia con los resultados que he presentado hasta este momento, es la depresión y la ansiedad las manifestaciones más importantes que se presentan en los contextos de epidemia, igualmente con magnitudes que son significativas y que urgen pues a los decisores y a todos los que de algún modo nos orientamos hacia la intervención comunitaria a poder diseñar políticas que respondan a las alteraciones del bienestar que han presentado estudiantes y docentes. Según el rol que desempeñan, igualmente la depresión y la ansiedad alcanzan los porcentajes más elevados en población estudiantil, pero observemos que las manifestaciones de ansiedad han afectado también a magnitudes importantes de nuestros docentes. Afortunadamente, las estrategias que han prevalecido han sido estrategias activas que nos han dirigido hacia la acción, que nos han involucrado en la solución de problemas,
en detrimento de las estrategias de afrontamiento pasivas, pero se han identificado factores que definitivamente pueden colocarnos en una mayor vulnerabilidad. Este es un segundo proyecto, recordemos que estos son resultados preliminares de los proyectos, por supuesto hay muchos más resultados que compartir, pero pensamos que esta es una primera aproximación. Y este segundo proyecto de investigación, donde igualmente nuestros estudiantes tuvieron de pregrado y posgrado un rol importante, está relacionado con la regulación emocional cognitiva y el apoyo social percibido como factores de afrontamiento ante la emergencia sanitaria en este contexto. Tuvo una población de 750, o sea, una muestra, perdón, de 759 individuos, todos trabajadores. Estos resultados son exclusivamente de trabajadores. En el anterior les compartí docentes y estudiantes. Sin diferencias importantes en virtud del sexo, o sea, en una población relativamente homogénea, donde el estado civil casado reportó las mayores magnitudes, y verán que resulta luego un factor protector, un nivel instruccional elevado, la categoría de docente fue igualmente pues los que más participaron en la investigación, y un nivel socioeconómico percibido igualmente elevado, donde prevalecieron las estrategias adaptativas a predominio de focalizarse en los planes, dígase, centrarse en la solución de los problemas que generaba el COVID y no en las emociones negativas que a ella se asociaban, la reevaluación positiva, en tanto la potencialidad de reelaborar lo que estaba pasando, de modificar el afrontamiento ante las nuevas circunstancias, mientras que todas aquellas personas que exhibieron estrategias no adaptativas lo hicieron a expensas de autoculparse, o sea, de implicarse desde el punto de vista personal con algún sentido de responsabilidad en el fenómeno y los contextos que estaban sucediendo, y la rumiación, que es una estrategia no adaptativa muy peligrosa, por cuanto las personas se están sometiendo permanentemente a la frustración que crea estas circunstancias, por cuanto están pensando constantemente con un contenido incluso que llega a tener hasta naturaleza obsesiva en relación a las principales circunstancias adversas que están enfrentando. De manera general, se percibió un índice elevado de apoyo social, pero miren qué interesante, los valores más bajos se obtuvieron para la dimensión apoyo emocional. O sea, las personas perciben que tienen una red de apoyo social, sin embargo, no sienten, no evalúan como que esta red de personas son aquellas con quien pueden compartir preocupaciones, hacer abreación emocional, de alguna manera paliar desde el punto de vista afectivo la angustia que genera la situación de crisis. Y para finalizar, Aura, espero que estemos bien con el tiempo, pues la síntesis de lo que resulta más importante de estas investigaciones, y que van a ser justamente las variables que se van a incluir en modelos explicativos de los comportamientos de adaptación o inadaptación en el Ecuador al COVID, y que constituyen los que se identificaron como factores de riesgo por las elevadas correlaciones que mostraron en relación a variables, o sea, las variables sociodemográficas y sociopsicológicas. El hecho de ser estudiante, ser joven y estudiante, y además ser mujer, es una situación de riesgo, o sea, es una situación que de manera especial les coloca en situación de vulnerabilidad y en exposición a una mayor afectación ante el afrontamiento o las alteraciones en la salud mental. Residir en zona urbana, presentar alguna manifestación depresiva o ansiedad en niveles moderados o de mayor severidad, exhibir estrategias pasivas o evasivas para el afrontamiento del estrés, disponer de estrategias no adaptativas para controlar sus emociones, y además percibir poco apoyo social. O sea, este es un modelo
matemático que vamos a construir para poder determinar el rol específico que juegan estas variables que ya identificaron que en nuestra población correlacionan de manera significativa y fuerte con las alteraciones en la salud mental y el bienestar psicológico durante la etapa pandémica. Y los factores de protección, lo cual es válido hablar no solo de riesgo, sino de protección. Pensemos que hoy debemos orientarnos hacia modelos de prevención en salud que fortalezcan los recursos personales más que refuercen los recursos de riesgo, y las poblaciones con edades comprendidas entre 33 y 58 años han resultado ser una población protegida desde el punto de vista psicológico para afrontar estas dificultades, disponer de estudios de nivel superior, o sea, en la medida en que incrementa el nivel instruccional en nuestro contexto, se demostró que existían pues un mayor despliegue de comportamientos adaptativos, exhibir estrategias activas para afrontar el estrés. Encontrarse en pareja fue una de las variables que también mostró correlaciones importantes. Aquellas personas que se encontraban en otras formas de vínculo, de pareja, o simplemente que no se encontraban en pareja, exhibieron una mayor desprotección y mayor vulnerabilidad ante estos contextos. Tener un alto nivel instruccional, el nivel de ingresos elevados también resultó un factor de protección, y evaluar, autopercibir la presencia de redes de apoyo social de naturaleza emocional. Como decía, pensamos que los resultados más importantes pues serán la segunda parte de estas socializaciones, que será la construcción definitiva de estos modelos explicativos que logran demostrar cuáles de estas variables resultan las más importantes para pues encontrarse en situación de vulnerabilidad o de protección para el bienestar psicológico y la salud mental, y definitivamente hacia allí orientar las acciones de intervención que desde la universidad pueden pues promoverse para impactar en el bienestar psicológico, la felicidad y la calidad de vida de nuestra población. Muchísimas gracias a todos, y bueno, pues a compartir con toda disposición algún comentario, pregunta. Dejo de compartir la presentación y muchas gracias. Estimada Yenima, definitivamente todos quedamos satisfechos por la información que hemos recibido. Un interesante proyecto el que tú has presentado, el cual está articulado con tus estudiantes y la información que has presentado. Definitivamente el buen sabor de boca nos queda, y esperamos y damos paso a nuestra audiencia para que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios. Estoy revisando las redes sociales y tenemos asistentes de la provincia de Loja, de la provincia del Guayas, de la provincia del Oro, y les damos una cordial bienvenida y los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas, sus inquietudes para poder dar contestación a las mismas. Pero iniciaré con una pregunta que nos ha llegado a las redes sociales y nos dicen en qué valor o cómo, en qué porcentaje influye el estar en pareja en una época de pandemia. ¿Por qué influye este factor? Sí, es muy buena pregunta, Aura. Yo creo que definitivamente está relacionada con el valor que tiene en nuestra vida por nuestra propia condición social de considerar que el apoyo social y la integración a redes de contención, que pueden ser redes de contención de naturaleza material, o sea, percibir que dispones de personas, ha sido muy importante en el término de la pandemia. O sea, y aquellas, incluso en las posibilidades de interacción que tenemos en el ámbito clínico, aquellas personas que han evaluado como que disponen de otras personas que económicamente puedan darle algún tipo de respaldo, han sido las personas más protegidas. De igual manera, los individuos más vulnerables han sido aquellos que provienen de familias cortas, de familias donde los ingresos económicos son limitados. Por lo tanto, no debemos desatender el papel
que el apoyo instrumental ha tenido en este momento. Las personas, bueno, yo les compartía el hecho de que uno de los grupos más vulnerables han sido aquellas personas de bajos ingresos. O sea, pertenecer a una red de apoyo social, saber que desde el punto de vista instrumental, pero que también desde el punto de vista emocional y afectivo, usted dispone de espacios de contención, de espacios donde usted pueda hacer abriación emocional, donde pueda manifestar angustias, inquietudes y preocupaciones es relevante. Y la pareja es uno de los espacios de proyección de la satisfacción personal más importantes, no necesariamente en el contexto del matrimonio. Hay evidencias muy interesantes del valor que han tenido las parejas que se han establecido y que se han mantenido a través de las redes sociales. O sea, las redes han sido un espacio de contención importante también para la construcción de nuevos vínculos. Entonces, como decía, no es el momento de satanizar las redes, eso ha sido una temática muy trabajada, digamos, con los padres de adolescentes que habitualmente, bueno, pues controlan el acceso a las redes sociales, pero hoy son las redes sociales un espacio de apoyo social percibido importante para los adolescentes, un espacio de socialización y de construcción de identidad. Gracias, Yenima. Efectivamente, antes de darle paso a nuestro panelista, el doctor Evigen Villavicencio, vamos a dar lectura a otra pregunta que nos llega desde la provincia del Guayas. Nos dicen, ¿por qué las personas entran en depresión si están con trabajo y además tienen un respaldo económico? Interesante también. A ver, la naturaleza de la depresión, de la ansiedad, en general de la salud, ¿ya? Dígase que incluye la salud mental, es compleja. O sea, no podemos evaluar exclusivamente como que disponer de determinadas fuentes de respaldo puede ser el único determinante. Hay un aspecto importantísimo y tiene que ver con la evaluación que hace cada persona de cuán amenazada se siente en este contexto. Pensemos, por ejemplo, personas que han tenido sus familiares en lugares, se me ocurren, lugares distantes y que han requerido movilización y aunque dispongan de recursos materiales ha sido imposible. Pensemos que la movilización entre las provincias fue una etapa en la cual hubo limitaciones importantes y las personas sentían, evaluaban, percibían como que sus libertades individuales estaban de alguna manera coartadas y esto fue un elemento importante que influyó en la aparición de emociones negativas que comienzan desde la tristeza y la inquietud, pero que pueden llegar hasta convertirse en trastornos más, digamos que establecidos y estructurados como los trastornos afectivos. Hay muchísimas causas que influyen en ello. Yo pensaría, por ejemplo, que la crisis relacionada a las políticas educativas han sido una elevada fuente de insatisfacción y de conflictividad a lo interno de las familias. Consideremos la multiplicidad de roles que las personas tuvieron que desempeñar desde el teletrabajo. En medio de todo ello, las demandas elevadas que imponen la presencia de los niños en el contexto familiar, de los hijos en general en el contexto familiar, en los cuales también las personas, aunque estaban en teletrabajo, tenían que dar espacios de contención. No dejar de considerar además que, como digo, adolescentes y jóvenes estaban atravesando o han atravesado y continúan atravesando crisis importantes que impactan en la familia y que pueden llegar a convertirse o que pueden de alguna manera ser factor de riesgo para la aparición de cualquiera de estas manifestaciones. Muchas gracias, Yenima. Le damos paso al doctor Evigen Villavicencio y luego le vamos a dar paso a la pregunta que nos va a hacer llegar una docente, Daisy Castillo, seguido del doctor Evigen. Doctor Evigen, le escuchamos. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, felicitar a nuestra estimada Yenima, una ponencia realmente muy interesante, datos reveladores. Yo quisiera tal vez que nos pueda dar su opinión respecto a que este año ha habido un aumento en la cantidad de suicidios y en los intentos de suicidios a raíz de la pandemia, ¿no? Cuando más bien todo debía indicar que si estamos guardaditos en casa con nuestros familiares, ¿no es cierto? Debería más bien estar todo más en paz, ¿no es cierto? Sin embargo, ha habido casi como un brote de violencia intrafamiliar, ¿no? Y eso, a los que vemos desde afuera los números y las cifras epidemiológicas, nos deja una interrogante enorme. ¿Cuál sería su opinión?
Sí, doctor. Bueno, las miradas epidemiológicas para mí siempre son muy interesantes. Definitivamente, entre los factores de riesgo para las crisis suicidas, que no son solo, como bien usted señala, el intento mismo, sino todo el proceso de ideación que aún no se ha estudiado suficientemente. O sea, añadamos a este comentario al doctor Evingen que todo el repertorio de la conducta suicida, que es mayor que lo observable, que el fenómeno que acude a los servicios de salud, han sido insuficientemente estudiados. Entre los determinantes del comportamiento suicida hay muchos de naturaleza social, esencialmente. Uno de los más importantes lo mencionaba, por ejemplo, Émile Durkheim, y decía la crisis de la soledad, o sea, la crisis del hombre solo. O sea, la soledad y la desesperanza son dos de los elementos más importantes relacionados a la crisis suicida. O sea, las personas que piensan en que sería mejor no estar vivos, que es parte de ese repertorio de la conducta suicida, que sería mejor estar en otra vida, que esto es lo que yo no deseo para mí, que no quisiera seguir viviendo como he estado viviendo, que es una de las manifestaciones más importantes que ha tenido, por ejemplo, en los adolescentes, se acompañan siempre de mucha soledad, de mucha desesperanza, de imposibilidad de ver digamos que la luz al final del túnel, como la literatura y la poética siempre señala. Y han sido sentimientos y estados afectivos que nos han acompañado en la pandemia. Todavía no tenemos claridad de cuándo termina. Imagínense las repercusiones que tienen personas que tienen riesgos adicionales, como por ejemplo personas con discapacidad, personas de escasos recursos, personas en circunstancias de vulnerabilidad psicosocial, como por ejemplo víctimas de violencia, familias disfuncionales, que aún no ven la posibilidad, de poder cerrar esta crisis que inició hace 1 año y medio. Entonces yo considero que esta prolongación, y es una de las características distintivas de la pandemia COVID, han existido, sí, muchísimos, y yo les presentaba algunos datos que usted conoce mejor que yo, otras epidemias que han cobrado un mayor número de vidas, pero de las que nos ha tocado a nosotros, ¿verdad? Esta ha sido de las más prolongadas en el tiempo, y por lo tanto la imposibilidad de encontrar nuevas, digamos que perspectivas y una posibilidad de reelaborar las vidas a futuro ha sido importante. Conversando con nuestros estudiantes, yo insisto en la importancia que tiene atender al grupo de estudiantes, a la población universitaria como un grupo en especial vulnerabilidad, y de poder acercar las políticas educativas para responder a la salud mental que ellos tienen en este momento, la imposibilidad de estar con otros, la imposibilidad de poder expresar en el contexto de las características propias de su edad, han sido elementos importantes. No desatender igualmente, Vingen, los índices de disfunción familiar que existen en nuestro contexto, no desatender además de que la violencia intrafamiliar era un problema y la violencia de género era un problema, y que pues en el contexto de enfrentarnos a esta realidad prolongada y a la imposibilidad de finalizar este ciclo, yo creo que han sido dos de los eventos más importantes. Repito, la desesperanza, la soledad y la incertidumbre futura. Ese trío en la crisis suicida tiene un valor muy importante. Estimada Yenima, muy gentil por tus palabras. Tenemos más preguntas. Vamos a dar paso a las más destacadas, pero primero te leeré 2 preguntas en uno para que podamos ir optimizando tiempos. Vale. Nuestra querida compañera Ana Luisa Guijarro pregunta: ¿qué sucede con la salud mental de los adultos mayores en este tiempo de pandemia si ellos no manejan los recursos tecnológicos y redes sociales? Y otra pregunta en ese mismo sentido nos hace Jorge Cajamarca y nos dice: ¿por qué hay mayor índice de contagios en la población masculina? Sí, bueno, voy a empezar por la segunda. Sí, voy a empezar por este tema, porque es un tema que de alguna manera sigo también en las investigaciones, ¿no? Definitivamente las personas viven y afrontan retos cotidianos del mismo modo en que enfrentan su masculinidad y su feminidad. O sea, las personas pues afrontan los contextos cotidianos como hombres y como mujeres, no cabe duda. Y en el contexto de ello, con los roles tradicionales que la cultura nos ha asignado para hombres y para mujeres. En el contexto ecuatoriano yo pensaría, y como digo, todas estas variables, y aquí me acompañan
personas que tienen muchísima experiencia en el tema de diseños, de investigaciones de mayor complejidad, van a ser, o sea, el rol preciso que tienen estas variables serán un segundo momento de esta investigación, donde en modelos explicativos, porque estos fueron estudios descriptivos, se va a desentrañar el rol. Pero desde el fenómeno de la observación social y como investigadora en género, yo considero que la construcción de la masculinidad en el contexto latinoamericano, en el contexto ecuatoriano en particular, definitivamente pone al hombre en situación de riesgo en muchísimos sentidos. En primer lugar, la imposibilidad de la expresión emocional. O sea, entre las demandas que se le imponen al hombre se encuentran que siempre esté con una contención emocional, que no se desborde, que si va a expresar sus emociones, las exprese, incluso hasta las expresiones emocionales positivas, las exprese desde un espacio de contención. Por lo tanto, los hombres tienen menos oportunidades de llorar, de decir que están tristes, que necesitan apoyo, que necesitan redes de colaboración. Yo pienso que ese es un elemento importante. En segundo lugar, el rol instrumental. O sea, el hombre en nuestros contextos latinoamericanos es el suministrador, por lo tanto es el primero que tuvo que enfrentarse a los contextos de mayor desprotección social, mientras que la mujer pues queda de muchas maneras en los espacios, digamos, domésticos y por lo tanto en una menor exposición del riesgo. La construcción de nuestras masculinidades, digamos, de manera tan rígida, nos colocan definitivamente tanto en el sentido de no disponer de estrategias de afrontamiento adecuadas por la incorporación de roles y patrones de género inadecuados, y también, como digo, porque deben o se exponen de una manera más activa a las circunstancias de intercambio social y de menos distanciamiento social. Yo considero que posteriormente se profundizará en el rol específico de esta variable, pero desde la observación social esta es una explicación que le atribuyo. Y la pregunta de la doctora y el comentario de nuestra querida doctora Guijarro es especialmente importante, sobre todo para destacar, doctora, algunas iniciativas que desde digamos, los espacios sociales, algunas organizaciones no gubernamentales, desde los espacios también de la administración pública se están tomando y que me parece definitivamente muy importantes en esta asistencia en el uso de las tecnologías. Recientemente salió publicado pues que estudiantes de distintas universidades de la ciudad están asistiendo a los adultos mayores en ciertos espacios del centro de la ciudad para completar algunos datos relativos a la vacunación, porque imagínense el estrés adicional que significa para un adulto mayor que quiere vacunarse, que es de la población que más coartada ha estado, que más limitada ha estado en la movilidad social, también se le pida que complete cuestionarios en relación a la vacunación de manera digital. Obviamente este es un estrés adicional y creo que aquí está el valor de las posibles intervenciones que pueden hacer las universidades y los distintos actores públicos y sociales en la protección de grupos vulnerables, que sin duda ha sido la adultez mayor uno de estos grupos. Estimada Yenima, qué interesante, definitivamente nos tienes atentas y atentos a cada uno de los comentarios y respuestas que has brindado. Hay otra pregunta interesante que nos hace José Vilches. Él nos dice, ¿qué papel puede desempeñar la desconfianza en los sistemas políticos en la percepción del futuro de desenvolvimiento de la pandemia? Y con esto estaríamos cerrando nuestro evento. Sí. Te pido la brevedad a la respuesta de esta pregunta. Es una respuesta compleja en el sentido de que los fenómenos relacionados, o sea, los fenómenos psicológicos no pueden explicarse. Ninguno de ellos pueden explicarse solo desde un ámbito. Y por lo tanto, tienen que ser analizados de contextos más complejos. Yo creo que la sociología tendría respuestas importantes, la psicología social y la inclusión de variables provenientes de la psicología social en estos modelos explicativos, creo que tendría un papel importante para entender cómo la percepción del sistema de salud es uno de los elementos más importantes para poder comprender la adherencia terapéutica, ¿ya? Los comportamientos salutogénicos de la población. No basta con comportamientos individuales y no basta exclusivamente con tener recursos individuales de afrontamiento. Hay que percibir
definitivamente como que los sistemas de salud en este caso son suficientes para contener eventos tan complejos como la epidemia. Y por lo tanto la desconfianza disminuye considerablemente el poder desarrollar comportamientos salutogénicos y poder desarrollar además comportamientos favorables a desarrollar adherencias terapéuticas que nos protejan pues en estos contextos. Una pregunta compleja que nos daría pie para futuras investigaciones. Efectivamente, así es, mi estimada Yemina, pero estamos llegando al final de nuestro evento. Definitivamente nos quedamos con un excelente sabor de boca para dar inicio a esta serie de webinars que el día de mañana continúan con el doctor Edigen Villavicencio, de tal manera que les esperamos a todos ustedes quienes nos han acompañado a través de nuestra plataforma Zoom, a través de las redes sociales, quienes han permitido acompañarnos durante esta hora y media de transmisión. Damos las gracias a nuestro panel por haber asistido. Los esperamos mañana a las 3 de la tarde para continuar en la socialización de El Observatorio Informa. A todos ustedes que tengan muy buenas tardes. Gracias.